Bienvenidos al módulo número 6, donde vamos a hablar sobre los primeros auxilios. Acá vamos a conocer un poco sobre el manejo de las hemorragias, fracturas, manejo de el uso de la inmovilización cervical, en este caso, y las quemaduras. Las hemorragias. Recuerden que las hemorragias es la pérdida de sangre a través de un vaso lesionado. Un vaso sanguíneo que se encuentre lesionado. Se pueden clasificar en internas y externas. En el caso de las hemorragias internas, el paciente va a presentar unas características que son muy típicas de esa manifestación, como son la taquicardia compensatoria. En este caso, el paciente va a presentar hipotensión, diaforesis y palidez cutáneo mucosa. Entonces, viendo esas características de esos síntomas, signos y síntomas del paciente, podemos identificar que se esté generando una hemorragia interna. Incluso puede haber endurecimiento de la región abdominal, conocido desde el ámbito de la medicina prehospitalaria como abdomen en tabla, que nos podrían indicar que se está generando una hemorragia abdominal. Perfecto, en este caso, hemorragia interna. Las hemorragias externas pues son muy fáciles de evidenciar. Vamos a ver la salida de sangre, pero ahí sí vamos a hacer también una clasificación adicional. Si vemos la salida de sangre, en este caso el color nos habla mucho. Por ejemplo, cuando la hemorragia es capilar, es muy superficial. Son los pequeños vasos que están en la piel que estarían lesionados y están sangrando, pero la hemorragia es muy leve. En el caso de las hemorragias venosas, veríamos salir una sangre continua, la salida continua de la sangre, pero la sangre es roja oscura porque en este caso tiene poca cantidad de oxígeno. En el caso de que vemos una sangre roja brillante, en este caso estaríamos hablando de sangrado arterial y la salida sería intermitente con cada latido cardíaco. Y esa sería la más peligrosa en este caso para el paciente, y debemos hacer esa diferencia para hacer un manejo rápido de estas hemorragias. Muy bien, es importante que tomen en cuenta que para poder atender estas hemorragias debemos tomar en cuenta los principios para la atención de las heridas y hemorragias, usando siempre los elementos de protección personal. ¿Cómo podemos abordar las hemorragias? Pues las hemorragias se pueden abordar haciendo presión directa sobre el vaso lesionado con una gasa. Vemos la hemorragia, con una gasita hacemos presión directa, presionamos fuerte, o podemos hacer también, como se ve en la imagen, un vendaje compresivo. Colocamos una gasa en el sitio y hacemos un vendaje compresivo, ligeramente ajustado para disminuir la salida de sangre a través de ese vaso sanguíneo. Perfecto, ahí hablaríamos de vendaje compresivo. O recuerden, presión directa sobre el vaso lesionado con una gasita. Muy bien. También, como pueden ver en esta imagen, hay dos situaciones que podemos utilizar, o dos técnicas que podemos utilizar en el caso de que casi siempre se hace cuando hay una hemorragia de origen arterial, que es hacer, en este caso, hacer presión directa sobre el vaso lesionado. Por ser arterial, porque está saliendo la sangre roja brillante, hacemos presión directa sobre la arteria que esté cercana. Perfecto, por ejemplo, si vemos salida de sangre en esta región, que está sangrando la arteria radial, por ejemplo, podemos hacer presión antes de donde está la lesión, ¿sí? Podemos presionar antes de la lesión o acá, la humeral, en su defecto. Perfecto. Entonces, dependiendo del nivel en el que se genere la lesión, podemos ir colocando la presión digital, que se llama presión digital, en el vaso que esté cercano a donde se está generando el sangrado. Entonces es muy importante. En el caso de extremidades inferiores, podemos, dependiendo de la altura, por ejemplo, si es en los dedos que están sangrando, tenemos la arteria pedia que podemos obliterar haciendo una fuerte presión en esta región del pie. Podemos obliterar la tibial posterior en caso de que el pie esté sangrando. Palpamos la tibial posterior y hacemos presión fuerte. La poplitea en caso de que la lesión sea de la rodilla hacia abajo, y así vamos ascendiendo. Perfecto, dependiendo del sitio donde esté sangrando el paciente. También podemos hacer la elevación de la extremidad para disminuir por gravedad el flujo sanguíneo hacia ese sitio. Perfecto. No solamente vamos a encontrar hemorragias en este paciente que le estamos brindando esa atención, entonces también podemos verificar a través de una evaluación cefalocaudal, ¿verdad? A través de la palpación, podemos verificar si hay alguna deformidad que nos podría indicar una posible fractura en el paciente. Recuerden que las normativas vigentes no nos permiten realizar alineaciones de las fracturas desde el punto de vista de enfermería o atención prehospitalaria, APH, solamente en presencia de un ortopedista o un médico que pueda hacer la tracción debida de acuerdo a la lesión que haya generado el paciente. Las fracturas
serían las pérdidas de continuidad ósea producto de un agente externo que sobrepasa la capacidad de resistencia de ese hueso. La podemos clasificar en fractura cerrada cuando solamente vemos la deformidad de la estructura. Lo podemos clasificar como fractura conminuta, en este caso solamente sería evidenciado a través de los rayos X, que veríamos los pequeños fragmentos óseos. También otra clasificación es fractura incompleta, cuando también a nivel de rayos X podemos ver la que llamamos fisura, una pequeña lesión en el hueso, pero no perdió la continuidad completa. Perfecto. Y la fractura abierta, cuando ya vemos el hueso expuesto, ¿ok? Vemos que sobresale el hueso a través de la piel, ahí podríamos hablar de una fractura expuesta. Como encontremos la fractura, así vamos a inmovilizar la extremidad en la que se generó la lesión. Perfecto, y trasladamos al paciente para que un personal calificado, altamente calificado, pueda hacer la tracción de esa fractura y poder alinearla. Muy bien. Desde el punto de vista prehospitalario, pues recuerden que los primeros auxilios se basan en la utilización de los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Podemos usar férulas en caso de que estemos en una ambulancia, pero si no estamos elaborando y de pronto nos conseguimos con un paciente en esa situación y que presenta una fractura, podemos utilizar cualquier herramienta que tengamos o que dispongamos en ese momento, como puede ser un periódico, una tabla, en ese caso un vendaje para poder hacer la inmovilización. Lo importante es que se logre inmovilizar. Previamente debemos tener un conocimiento en esto, solamente vamos a hacer lo que sabemos hacer, ¿ok? Desde el punto de vista de la salud, para no incurrir en el delito de impericia, que sería falta de conocimiento. Solo vamos a hacer lo que sabemos. En el caso de que el paciente presente alguna quemadura, la quemadura podemos cubrirla con un apósito que sea estéril y que sea previamente humedecido con solución salina. Perfecto, mantener la zona húmeda. Las quemaduras se van a clasificar por grados dependiendo el tipo de lesión que ocasione en cada una de las capas de la piel. Por ejemplo, las quemaduras según la profundidad se van a clasificar en primer grado cuando se afecta solamente la primera capa de la piel. Podemos hablar en este caso de que nos damos cuenta que es de primer grado porque solo vemos enrojecimiento o eritema. Vemos en la piel y ahí hablaríamos que sería una quemadura de primer grado en vista de que solamente se ve afectada la primera capa de la piel. Ya vamos a hablar de quemadura de segundo grado en el caso de que podamos visualizar ampollas o flictenas, ¿ok? Ampollas con el contenido de líquido ceroso. No se deben romper las ampollas, debemos mantenerlas íntegras, esas ampollas, para que no generemos la exposición de la segunda capa de la piel y haya más riesgo de infección. Perfecto. Entonces, segundo grado, quemadura de segundo grado cuando vemos la aparición de ampollas o flictenas. En el caso de la quemadura de tercer grado, ya se ve afectada la tercera capa de la piel, conocida como hipodermis o tejido celular subcutáneo, y podemos ver necrosis. El paciente va a generar necrosis, ¿ok? El tejido necrótico negro, y ese tejido, no sé si hay ropa adherida, la ropa no se debe retirar. Podemos cortar por los bordes, por los lados, y eso se va a remover a nivel quirúrgico. Muy bien, y también podemos encontrar una clasificación de cuarto grado en caso de, desde el punto de vista médico, las clasificamos hasta cuarto grado cuando ya se ve afectado el músculo y el hueso, ¿ok? Se pierde la sensibilidad total, en este caso no va a haber dolor. Muy bien. También tenemos una clasificación de acuerdo a la superficie corporal quemada, ¿ok? En este caso, esta clasificación, ya conocida como regla de los 9, pues genera un porcentaje a cada superficie corporal que equivale más o menos al 9% y los genitales el 1%. Si sumamos todos estos porcentajes daría un 100% como tal. ¿Y para qué nos sirve esta estimación? Porque si nosotros logramos estimar cuál es la superficie corporal quemada, podemos hidratar el paciente a través de la fórmula de Parkland, que es una fórmula que nos permite hidratar a los pacientes quemados, pero tomando en cuenta la superficie corporal quemada a través de la regla de los 9. Hay regla de los 9 para niños y para los adultos, que varían en cuanto a los porcentajes. Muy bien. En la parte de la inmovilización cervical, todo paciente desde el punto de vista de primeros auxilios que vamos a atender a nivel, en este caso, por supuesto, prehospitalario, debemos hacer un buen control cervical que consiste en una inmovilización de cabeza, en este caso, ¿sí? A través de una técnica que se llama triple maniobra.
pulgares pómulo, maxilar inferior o mentón, los dedos índice, y con el resto de los dedos cubrimos toda la región posterior del cráneo. Esa técnica, conocida como triple maniobra, es para mantener inmóvil el cuello mientras podemos colocar un inmovilizador cervical u órtesis de cuello, como también se conoce. Y es muy importante que todo paciente que no visualizamos cuál fue el mecanismo del trauma, que generó el trauma, debemos resguardar la cervical y toda la parte de la columna vertebral. Por eso es que siempre el paciente debe ir sobre una tabla espinal, perfecto, o FEL, como también la conocemos. Si contamos con los bloques de inmovilización cervical, lo podemos colocar y así el paciente estaría bien alineado y lo podemos trasladar de una forma más segura. Bueno, entonces los invito a que puedan responder las siguientes preguntas que les vamos a dejar a continuación para ver qué conocimientos adquirieron sobre el curso del soporte vital básico. Muchas gracias.